Constitución Política Colombiana, Indígenas y Comunidades Vulnerables. El acontecimiento de celebración o renegación del llamado Encuentro de Dos Mundos permitió el encuentro de etnias provenientes de diferentes lugares del mundo. Las etnias presentes en Colombia son producto de ese encuentro. En la actualidad, en el país se reconoce la existencia de etnias indígenas, de negros y de raizales. Los grupos étnicos en la actualidad tienen el 29% del territorio del país. Los territorios ecológicamente más valiosos, más valorados, más importantes para el desarrollo del país y apetecidos por empresas y gobiernos extranjeros son precisamente estos territorios en poder de los grupos étnicos. El artículo 7 de la Carta Política reconoce y protege la existencia de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Asimismo, la autogestión mediante poderes propios dentro de sus usos y costumbres, como lo dice el artículo 330, y la creación de distritos electorales especiales para senadores y diputados indígenas, como lo indican los artículos 171 y 176. Este principio es un desarrollo específico y necesario de una concepción de la democracia y de la igualdad real integrada a través del reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de la unidad de la diversidad, la pluralidad y la participación son posibles de materializar mediante este principio específico. Las culturas de estos pueblos, de las etnias, constituyen valores de la nacionalidad colombiana. Se define comunidad indígena como conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y control social internos que las distinguen de otras comunidades rurales. Los derechos centrales de los pueblos y comunidades indígenas apuntan a asegurarles su territorio, fortalecer y desarrollar su autodeterminación y proveer una justa participación en el Estado y sus instituciones. Como derechos fundamentales de las comunidades indígenas tenemos el derecho a la subsistencia a resultas del derecho a la vida, el derecho de la integridad étnica, cultural, social y económica a resultas del derecho de la integridad física, el derecho a la propiedad de tierra comunitaria, el derecho a la participación en decisiones y medidas que pudiesen afectar a las comunidades indígenas, en particular relacionadas con la extracción de recursos naturales en sus territorios. En el artículo transitorio 46 de la Constitución se menciona que el Gobierno pondrá en funcionamiento un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo buscará financiar proyectos de apoyo en los sectores más vulnerables de la población colombiana. El fondo deberá buscar, además, recursos de cooperación nacional e internacional. Debido a que es un artículo transitorio, tendrá validez por un periodo de tan solo 5 años. Por otra parte, en el artículo 46 de la Constitución se fija que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria de acuerdo con el principio de solidaridad y de los preceptos del Estado social de derecho que inspiran el ordenamiento superior. Además, el Estado les debe garantizar los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Por lo tanto, se pacta que es obligación del Estado contar con una política pública de protección, cuidado e integración del adulto mayor y adoptar las respectivas medidas para implementarlas. Adicionalmente, la Constitución en el artículo 54 promulga que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe proporcionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y además garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud. Lo anterior se tiene en cuenta porque, aunque la discapacidad provoque en la persona dificultades para desarrollar actividades de forma normal, no lo hace incapaz de participar en el campo laboral. Además, se establecen límites y condiciones para el lugar de trabajo de los minusválidos, dependiendo de su condición, todo con el fin de lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad. También,
el Estado debe implementar mecanismos y asistencias de garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivos de su condición en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el laboral. El gobierno no ha sido capaz de suplir las necesidades básicas de estas comunidades, lo cual está establecido en el artículo 366 de la Constitución Política del 91, el cual dice: el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población son fines sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Un ejemplo claro de aquellas deficiencias es con la educación para personas discapacitadas. El CIMAD en 2018 estimaba que habían aproximadamente 181.000 personas registradas en el sistema educativo, las cuales contaban con alguna discapacidad. Y solo el 5.4% de estas personas logran acceder a la educación superior. Ahí nos damos cuenta lo mal acondicionado que está el sistema educativo regular de Colombia, así para ser inclusivo con estas personas como tal. Otra cosa a tener en cuenta es los grupos étnicos que son víctimas principalmente del conflicto armado, donde se violentan más que todos sus derechos civiles, políticos, en especial su derecho a la vida. Y así como muchos de estos grupos sufren de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. También sus derechos económicos, sociales y culturales se ven muy afectados por las condiciones de pobreza en las que se encuentran y la exclusión que hace mucha la sociedad en general hacia ellos. En sí, esta situación amenaza mucho la existencia en sí de varios de estos grupos étnicos en el panorama colombiano, el cual muchas de sus costumbres y culturas se ha perdido con el pasar del tiempo. En cuanto a poblaciones vulnerables, se tiene dos categorías, en función del curso de la vida, los cuales son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, y en poblaciones con condiciones o situaciones particulares, como grupos étnicos, poblaciones en situación de discapacidad y víctimas del conflicto armado. Además de las leyes nombradas, también encontramos, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, en la Constitución Política de Colombia encontramos los artículos 13 y 47. La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y la Ley 019 de 2012, del artículo 13. En cuanto a adultos mayores, la Ley 019 de 2012, artículo 13, atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. En poblaciones en situación de discapacidad encontramos la Ley 361 de 1997, artículo 35, las personas en situación de discapacidad reciban la atención social que requieran según su grado de discapacidad. La Ley 1346 de 2009, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley 019 de 2012, artículo 13. En cuanto a grupos étnicos, el artículo 2, 2, 3, 12, 9, Decreto 1166 de 2016, como la atención de peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia. Y en cuanto a víctimas, la Ley 1448 de 2011, artículo 13, enfoque diferencial. En Colombia, las leyes para la preservación, cuidado y respeto por las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables son correctamente propuestas en trabajo, salud, educación, alimentación y en general la calidad de vida. Sin embargo,
Se considera que muchas veces esta parte de la sociedad se tiende a dejar en el olvido y no se tiene un plan específico para su control y supervisión en cuanto a sus dinámicas. Como posibles soluciones encontramos el uso de campañas para la concientización de la importancia de estas poblaciones, además de ciertas entidades que regulen de manera correcta las actividades y dinámicas que realicen. Se debe tener en cuenta la priorización de territorios, equidad, autonomía económica y otros aspectos necesarios para su correcto desarrollo.